En casa, necesitamos estar más conectados que nunca. La Universidad Sergio Arboleda se conecta contigo, con tu familia y con lo que está sucediendo, para que mañana, cuando todo pase, seamos más fuertes. Ingresa a usergioarboleda.edu.co y descubre cómo la Sergio te conecta. Bienvenidos a La Sergio Te Conecta. Soy Nicolás Liendo, el decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales. Y en este nuevo espacio que estamos haciendo con relación al coronavirus y a la educación virtual, lo que vamos a buscar por los próximos 40-45 minutos es analizar los efectos políticos del COVID-19 en Colombia y en el mundo. Quiero darle las gracias a los tres invitados de lujo que nos acompañan hoy, que son Ángela Garzón, Diego de la Osa y Fabio Sánchez. Ellos nos ayudarán a entender qué es lo que está pasando en la política del país y en el mundo en relación con el coronavirus. Quiero presentarlos primero a Ángela. ¿Cómo estás, Ángela? Buen día. Buenos días, Nicolás, a Diego, a Fabio y pues a todos los que nos miren a través de este medio. Ángela es filósofa de la Universidad Nacional, es directora de la Organización de Mujeres por la Educación, fue concejal de Bogotá en el 2015 al 2018 y es experta en temas de competitividad. Hace parte del equipo de Bogotá para la Gente, del concejal y anteriormente candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Tiene su Twitter que es @AngelaGarzónC y espero que la sigan y bueno, muchas gracias Ángela por acompañarnos. Gracias Nicolás, a ti y a la Sergio por la invitación. Muchas gracias. Saludo también a Diego de la Osa. ¿Cómo estás, Diego? Hola Nicolás, hola Ángela, hola Fabio, Julián. Gracias por la invitación, complacido de estar acompañándote en este espacio para analizar y debatir la actual emergencia que vivimos, la actual contingencia que tiene el país. Perfecto. Diego es director de Asuntos Regulatorios y Relacionamiento de Valure, que es una empresa, una agencia que se dedica a los asuntos públicos y de gobierno. Es administrador de empresa de la Universidad de los Andes con especialidad en gobierno y ha sido asesor de múltiples dependencias del gobierno nacional, de Coldeportes, del Ministerio de Ambiente, de Colombia Joven, del Congreso Nacional, y bueno, y ahora está también en la parte privada, relacionándose con distintas empresas y compañías del país. Muchas gracias, Diego. También doy la bienvenida a Fabio Sánchez. Fabio, ¿cómo estás? Gracias, un saludo para ti, Ángela, Diego, muchas gracias por la invitación. Fabio es profesor titular de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Sergio Arboleda, es PhD en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, de Barcelona, ya te cambié de ciudad, de Barcelona, y los temas, digamos, que sobre los cuales escribe de manera, o investiga de manera permanente son la política exterior colombiana, el regionalismo, la globalización y la agenda exterior de América Latina. Su Twitter es @FabSánchez, @FabSánchez.c. Entonces también les doy la dirección virtual de ellos para que lo puedan seguir en sus distintos análisis más allá del que hagamos hoy. Bueno, ¿cómo han estado llevando la crisis del coronavirus? Comencemos un poco personal. ¿Cómo ha sido la Pascua en coronavirus? ¿Qué hacen? ¿Cómo ha cambiado sus dinámicas? Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, empezamos, ¿no? Pues creo que todos nos estamos reinventando tanto a nivel personal como profesional. Un gran reto son, por ejemplo, las reuniones en temas que estamos trabajando tanto en política como en temas sociales, que estoy trabajando con Mujeres por la Educación y con otras fundaciones. Pues el gran reto es que estábamos acostumbrados a hacer reuniones presenciales, estábamos acostumbrados a vernos, a hacer reuniones grandes y nos ha tocado reinventarnos. El Zoom ha sido una gran herramienta y todas las otras herramientas tecnológicas, y es aprender a usar algo de lo que siempre hablamos, que promovimos, que fue el teletrabajo, pero que realmente no lo estábamos practicando. Creíamos que no era posible y pues toda esta dinámica nos ha dicho que sí. Personalmente también ha sido un gran reto. Por ejemplo, cumplió años mi prima, que es como mi hermana, y fue reinventarse en familia y conectarnos todos a través de los medios tecnológicos.
es importante y yo creo que todos nos hemos dado cuenta en las familias que no se necesita estar presente físicamente para seguir conservando ese cariño. Yo creo que además a todos nos ha pasado que nos hablamos con amigos que habíamos dejado de hablar por el tiempo, por los horarios y pues es un momento también para reencontrarse con esas personas que son importantes para uno. Claro, y vos, Diego, ¿cómo lo has visto? Pues bueno, no, digamos que compartiendo mucho lo que dice Ángela en ese sentido, por la naturaleza primero del trabajo que nosotros realizamos en nuestra firma de relacionamiento con stakeholders en el 1 a 1, en la cotidianidad de manera presencial, pues era casi que materia prima de todos los días y esta nueva manera de relacionarse que nos obligó, digamos, el aislamiento y la contingencia, pues también nos brinda una alternativa nueva para poder construir relaciones en torno a otras dinámicas que ahora la tecnología nos ofrece. Yo creo en particular, sin ánimo de entrar en materia, es que el teletrabajo llegó y llegó para quedarse. Como bien decía Ángela, algo que se venía promoviendo y que en todos los discursos se venía diciendo y era objeto de análisis en las políticas públicas, pues ahora es una realidad y nos va a tocar asumirla, porque pues esto, como bien sabemos todos, llega para rato. Desde el punto de vista familiar, pues es una nueva realidad, es una nueva manera de relacionarse tanto como con la familia como con los amigos. Creo que sin duda los sentimientos y las añoranzas afloran más que nunca y en consecuencia una vez, digamos, volvamos a tener ese acercamiento en el 1 a 1 con las personas, con los amigos, pues valoraremos mucho más lo que significa, digamos, tener una persona al frente cuando estemos con ella. Yo creo que ahí particularmente va a suceder una cosa y es que la dinámica de que cuando nosotros estábamos con nuestros amigos y en las reuniones familiares, el 70% de la reunión y el 70% de los asistentes éramos conectados viendo el celular, pues ya vamos a quedar tan cansados de estar frente al celular y frente a las pantallas que lo vamos a dejar a un lado y vamos a querer mirar la cara y escuchar, y el celular y la tecnología cuando compartamos en el 1 a 1 pues pasará en un segundo plano. Complejo, es muy complejo desde todo el punto de vista laboral y familiar, pero nada que no se pueda superar y que con la ayuda de Dios y la fortaleza de todos lo vamos a sacar adelante. Gracias, Diego. Y Fabio, ¿cómo ha sido dar clases de manera virtual? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bien, ha sido reconfirmar la utilidad de lo virtual. Se venía hablando mucho, como ya han señalado, pero llegó el momento de hacerlo y de hacerlo bien, de hacerlo de una manera integral para sacar adelante las asignaturas, el semestre, y hacerlo con unas generaciones que en teoría están acostumbradas, ¿no? Aquellos nativos digitales de los que tanto hablamos, bueno, los estamos viendo ya como alumnos interesados, con mucha capacidad de análisis. Creo que no ha sido tan traumático ni para nosotros ni para los estudiantes. Creo que aquello de la era digital y la era de la información se confirma, se reafirma en este momento. Quedan muchos desafíos todavía, hay cosas por afinar, pero creo que hay una mezcla de nostalgia y también de una perspectiva positiva. Creo que nostalgia por todo lo que se ha perdido y que no regresará tal vez después, en algunos años, después de, vamos, el temor que hay y las secuelas que va a dejar, no solo a nivel emocional, sino también social. Pero también hay muchas perspectivas para trabajar más adelante, la telemedicina, el gobierno en línea, la posibilidad de hacer muchas cosas online, maximizar el tiempo y compartir en familia. Siempre ha sido una prioridad para mí una familia y más con una bebé de 2 años y medio, entonces ha sido muy interesante, espacios de mucha alegría con la niña, pero como dije, son sentimientos encontrados, alegría y temor también, que de todos modos estamos viviendo un momento crítico y no sabemos cómo va a terminar. Cuando hablamos de las grandes guerras, en algún momento había un armisticio, alguna cumbre grande y se solucionaban. Aquí no tenemos la vacuna, aquí no hay acuerdos todavía y falta mucha gestión y también compromiso por parte de todos. Entonces hay mucha incertidumbre. Eso me preocupa un poco. Bueno, ¿qué les parece? Voy a dejar esto acá, pero al final les voy a retomar con otra preguntita personal y la reflexión también que nos hacía Ángela respecto a cómo han cambiado la dinámica de las reuniones. Pero
pongámonos serios, ya que tú, Fabio, ya empezaste a analizar un poquito este tema del coronavirus, los efectos políticos. Llevamos más de 15 días de aislamiento preventivo obligatorio y nos quedan todavía casi que 2 semanas, bueno, en principio, ¿no? 2 semanas hasta el 27 de abril para ver si se acaba la cuarentena o no y cómo sería eso. ¿Cómo han visto el accionar y el presidente Duque y de la alcaldesa Claudia López en relación a esta materia? ¿Qué similitudes, diferencias nos pueden destacar y aspectos del liderazgo? ¿Te parece empezar, Ángela? Sí, claro. Pues me parece que fue muy responsable la alcaldesa al decretar la cuarentena preventiva, la que era como un ejercicio pedagógico, a la que luego se unió el presidente decretando que además era obligatoria y a nivel nacional. Creo que ahí Colombia se adelantó a otros países y eso nos va a ayudar, aunque no tenemos la cantidad de pruebas que están haciendo en otros países, estamos retrasados en esos resultados. Creo que esas decisiones políticas que se tomaron, que fueron difíciles pero responsables, pues van a ayudar a que podamos controlar. Aquí igual sí hay que hablar de algo importante, Nicolás y todos los participantes, y es que Colombia es un país con el 47% de la informalidad. Yo creo que aquí estamos hablando de personas que tenemos la bendición de tener techo y comida, pero eso no le pasa a muchos de los colombianos. Estamos viendo también cómo la gente que está en pagadiarios, que son muchísimas personas en Bogotá especialmente, pues los están desalojando. Hay un gran problema sobre esta informalidad para la gente y también lo están sufriendo quienes tienen empleos formales, quienes son pequeños y medianos empresarios, pero ese es un tema que sé que vamos a tratar más adelante. Yo creo que sí era necesaria la medida de la cuarentena. Se ha visto con otros países que hicieron cuarentena inteligente o que no hicieron caso al virus. Vemos que los gobernantes hoy se están arrepintiendo por la gran cantidad de casos. Me parece que tenemos un gran reto y es que nosotros no hemos empezado a ver realmente la curva grande y el sistema de salud en Bogotá, en Medellín, en Cali puede responder mejor, pero tenemos regiones como el Chocó, como Arauca, que además está ahora lleno del problema de la migración, que no tienen ni los artículos ni la infraestructura para atender este caso. Entonces creo que sí nos vamos a ver frente a un gran reto que todavía aún no lo estamos viviendo. Creo que ha sido desafortunada las peleas que han tenido algunos gobernantes. Creo que sí debe haber más coordinación institucional. Esta no es hora para egos personales, no es hora para decisiones individuales, sino que debe haber una gran coordinación y creo que es además lo que la ciudadanía espera de sus políticos y sus gobernantes en este momento, teniendo claro que nadie tiene la respuesta. Esto es una crisis que llegó a todos los países del mundo entero, que nunca habíamos vivido y creo que se están tratando de encontrar las mejores soluciones. Creo que hay que pasar un poco más a la acción, dejar tantos decretos y pasar a la acción, porque en el papel, como siempre ha pasado en Colombia, hoy tenemos muchas cosas, pero vamos a la realidad y vemos que los bancos no están cumpliendo con las promesas, que los médicos no tienen los suficientes insumos. Entonces vemos que a veces en el papel tenemos todo, pero hay que pasar un poco más a la acción y a la realidad. ¿Y usted, Diego, cómo lo ve? No, yo digamos, para dar respuesta puntual a tu pregunta y después a editorializar un poco es, sin duda yo rescato el manejo que le ha dado a la crisis del presidente Iván Duque. Creo que fue acertado desde el primer momento haber tomado la medida de aislamiento preventivo, en principio acogiéndose un poco, digamos, al manejo que le dio la alcaldesa Claudia López, de quien también rescato la responsabilidad y el acertado manejo que desde un principio le dio a la situación, la lectura que le dio a la situación fue acertada, pero una es la dinámica que tiene y las responsabilidades que tiene la alcaldesa y otra es la dinámica y las responsabilidades que tiene el presidente Duque como gobernante de toda una nación y de 50 millones de colombianos. En ese orden de ideas, también vale la pena decir que ningún gobierno del mundo estaba preparado para esto. Ningún sistema hospitalario, ningún sistema de salud en el mundo estaba preparado para esto. De manera tal que pedir
que nosotros tuviéramos la capacidad de respuesta como país en vías de desarrollo para afrontar una crisis de semejante magnitud. Esto, digamos, me parece fuera de lugar, me parece insensato. Países del primer mundo, como hemos visto, Italia, Francia, España, que tienen los desarrollos de política pública, sobre todo Francia, en temas de salud, pues no valen la pena ni siquiera volver a mencionar las dimensiones de la tragedia que están viviendo. Países absolutamente pioneros en el desarrollo de tecnologías en temas de salud como China o como Estados Unidos, pues miremos las cifras de Estados Unidos y del estado de Nueva York, que de lejos, digamos, al margen de la medida o no de aislamiento, pues superan cualquier capacidad instalada que se haya tenido o cualquier política pública. De manera tal que en ese orden de ideas, el manejo que le daba el presidente Duque, las medidas que se han venido tomando en los 51 decretos con fuerza de ley y sus desarrollos posteriores, pues han sido, digamos, consecuentes con la situación que tiene el país en este momento. Coincido con Ángela en el sentido de que este no es momento para polarizaciones. Creo que aquí se trata de salvar vidas, de salvar la economía de un país, de hacer que no entremos en un caso que no, ojalá no queramos, en un default, y en esa realidad, digamos, no hay que entrar en polarizaciones. No obstante, sí creo que dejo una carrera, digamos, así como rescato el manejo de la alcaldesa, también no puedo dejar de decir que veo un ánimo y una carrera constante en tratar de tener ese liderazgo que, pues, queramos no nos guste o no a propios extraños, el liderazgo y la responsabilidad del manejo de un país corresponde al presidente de la República. Es muy fácil tomar medidas desde la responsabilidad local cuando usted no tiene que hacer análisis de los impactos macroeconómicos que una medida se tome, cuando no tiene a cargo la responsabilidad de una política nacional de salud, cuando no se tiene a cargo las diferentes dimensiones del fenómeno migratorio, que es responsabilidad compartida. Y en ese orden de ideas, pues usted ve como mandatario local, cualquiera que sea, Claudia López, el alcalde que sea, el gobernante que sea, Daniel Quintero, puede tomar la medida que quiera, pero nunca tendrán la gran responsabilidad que tiene un presidente de la República. Claro, y Fabio, hemos visto que en las encuestas, digamos, hasta hace unos meses daban unos índices de popularidad, tanto para el presidente como para otros gobernantes, y a esta crisis, digamos, se plantea como una oportunidad casi que para reinventar o relanzar los distintos gobiernos. Pienso en Piñera también en Chile, ¿no? Que se pospuso un poco el tema de la convención constituyente, y también con Duque. Entonces, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo has visto el avance y el liderazgo del presidente? Y bueno, la alcaldesa ya tenía altos índices de popularidad y continúa en la misma línea. Bien, pues se trata de dos estilos completamente diferentes. Ni la alcaldesa ni el presidente estaban preparados, y no solamente nuestro alcalde o presidentes regionales estaban preparados. Hemos visto que no existía un manual ante una epidemia de estas magnitudes que está generando unos cambios increíbles en la economía, en lo social, en el mismo corazón de la política, del quehacer político. Creo que han dado unas respuestas, digamos, acordes con la necesidad. Los dos han sido consecuentes ante la gravedad del problema. No tenemos, digamos, líderes como ocurre, por ejemplo, con Bolsonaro, el propio Trump, o, digamos, otros líderes radicales como el presidente de Como Hungría. López Obrador. Claro, que tratan de desconocer el gravísimo problema o que hacen populismo de él o con una responsabilidad altísima. Si tenemos unos gobernantes consecuentes, tanto en la alcaldía como en la administración del presidente Duque, claro, con muchas cosas por mejorar, por seguir trabajando, pero día a día vienen, digamos, avanzando en un camino que está lleno de arenas movedizas, y esas arenas movedizas tienen que ver bastante con el sector salud, cómo va a responder, con unos vacíos antiguos de corrupción que hemos tenido históricos, que han debilitado el sistema de salud a nivel regional, local y nacional. Y también yo creo que una necesidad de transformar preferencias de los líderes económicos y políticos también, y el grueso de la población. Ahora, nos va a llevar a hacer una exploración mucho más sociológica de cómo está conformado, estructurado económicamente nuestro país. Venimos hablando de las grandes diferencias. Hablamos siempre de Gini.
pero Claro. tenemos que entrar a explorar y ahora es el momento para corregir o aliviar, por lo menos sentar un precedente. No hay fórmula, no será fácil. Esa Claro. es una de las grandes dificultades que veo y creo que a nivel global, cuando tú lo señalabas, ya había pinceladas con estas gripas de hace algunos años, con el NH1N1, N5, el SARS, y no se había tomado la precaución necesaria porque estaban localizados y la tasa de mortalidad no era tan alta. Este COVID-19 sí Ajá. puso en jaque todo y develó las grandísimas dificultades del corazón de Europa, de Estados Unidos, de China. Y un problema grave también es la desinformación. Tenemos mucha información oculta. No sabemos muy bien cómo va la exploración con el tema de la vacuna y no sabemos muy bien cómo está el tema de las curvas, lo que señalaba Ángela, que es muy preocupante. Entonces yo creo que hay todo un cambio de libreto para los policy makers, para la población y la opinión pública mundial. Ese es un Claro. momento Diego, muy ¿querías complicado. decir algo antes de Yo, pasar yo, yo, a yo lo agregaría económico? una cosa en gracia de discusión y sin ánimo de cambiar el foco, digamos, de nuestra charla. Pero aquí hay un gran responsable que tiene que asumir la responsabilidad que corresponde y son los organismos multilaterales. Ya se han dicho en otros espacios de discusión, aquí la responsabilidad de la Organización Mundial de la Salud es enorme. Nunca nos dijeron, ni nunca le dijeron a ningún otro gobierno la magnitud de lo que se veía venir. Y por el contrario, con esta interferencia en los organismos multilaterales adscritos a Naciones Unidas o cualquiera que ellos se llame, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, felicitaban a China por el manejo que le habían dado, que de Wuhan no iba a salir, digamos, ningún tipo de virus y la epidemia se iba a controlar. Y el resultado de la operación es que 10 días después pues teníamos regada por toda Europa occidental el virus, el contagio que terminó en pandemia. Entonces, de manera tal que la gran responsabilidad es, y la evaluación que se debe hacer de fondo también es de la pertinencia en la información oportuna que proveen estos organismos multilaterales, que son en quienes nosotros confiamos en primera instancia, en que los gobiernos confían y que ahora vemos el resultado. Creo que es Claro. inocultable la politización y la incidencia que en particular tuvo China hacia la OMS. Bueno, y justamente uno de los temas, digamos, para retomar esto de otro organismo internacional, esta semana sacó un informe, el Banco Mundial, respecto a unas proyecciones de hacia dónde va la economía, ¿no? O sea, está todo este dilema, Ángela, Fabio, Diego, respecto a salud versus economía, ¿no? Unos plantean que es un falso dilema, otros que están interrelacionados. Y el Banco Mundial lo que dice es que va a haber una enorme crisis, especialmente en los países de América Latina, y que el retroceso de la economía, del crecimiento, va a ser menos del 4.3%, y para Colombia será un retraimiento de la economía del 2%, cuando se esperaba un crecimiento superior al 3%. En ese sentido, el economista en jefe, Martín Rama, decía que para contener el impacto económico hay que tener políticas dirigidas coherentes. ¿Qué le podemos contar, digamos, a nuestra audiencia? ¿Cuáles son los sectores más impactados de la economía desde la perspectiva de ustedes? ¿Cómo entender estos datos que acaban de salir? ¿Y qué recomendaciones o cómo poner a descongelar después de la cuarentena la economía y ponerla a andar? ¿Qué prioridades destacarían ustedes? Empezamos contigo, Ángela. Bueno, lo primero es lo que hablaba antes y es que tenemos 47% de informalidad y eso es parecido a la mayoría de países de América Latina, lo que trae Claro. un gran reto porque además es una economía que estamos viendo acabada. Nosotros también tenemos, por ejemplo, el 90% de las empresas en Colombia son microempresas, pequeñas y medianas empresas. Eso es también un gran reto porque se están viendo en este momento asfixiados con créditos, el tema de los arriendos, por ejemplo, de los locales, que la mayoría de estas microempresas, pequeñas o medianas empresas tienen locales arrendados o bodegas arrendadas para poder hacer. Entonces tenemos un gran reto de poder sacar adelante esas MIPYMES y contrarrestar la informalidad que hemos venido muy poco a poco bajándola. En el año 2009 teníamos más de un 55% de informalidad, ahora tenemos un 47%. No es realmente que la hayamos logrado bajar mucho durante estos años,
Tenemos un gran reto también con los temas de tecnología que hablábamos. Solo el 42% de la población tiene acceso a Internet. Fabio hablaba al inicio que para la Universidad Sergio Arboleda no había sido tan problemático las clases virtuales, pero hablamos de alumnos que la mayoría tiene acceso a Internet, tienen un computador o un smartphone con ellos, entonces pueden hacerlos. Pero vemos sobre todo en las regiones, en los territorios de Colombia, donde no hay ni acceso a Internet, a veces no hay luz, a veces la gente no tiene computadores en sus casas. Esto nos lleva a un gran reto que tenemos que hacer, porque creo que una de las maneras de poder contrarrestar todo este problema económico es acudir a la tecnología, acudir al teletrabajo, a nuevas formas de e-commerce, pero para eso tenemos unos grandes retos y ahí no solo es Colombia, sino todos los países de la región que tenemos problemáticas similares. Y en Colombia además hay un gran reto y es la migración. Hoy tenemos más de 1.5 millones de venezolanos, hablemoslo, que la mayoría hoy están en una crisis muy grande. Algunos tratando de regresar a su país a pesar de las condiciones que todos conocemos que tiene Venezuela, porque ante esta crisis ha habido muchos problemas para trabajar esta problemática. Ya en Colombia era un problema que estábamos intentando muchos tratar de pensar cómo hacer para garantizar trabajo para todos, cómo romper esta informalidad que ha crecido por el tema de la migración venezolana. Entonces creo que aún se vuelve un reto aún más grande con esta crisis del COVID-19 y que tenemos que pensar en temas, por ejemplo, de cooperativismo, que creo que repliega mucho todo el modelo social, económico alemán que podría servir para esta crisis. Tenemos que pensar si queremos ir al e-commerce, que es uno de los puntos que queremos para contrarrestar esta crisis, pues a lograr ese acceso a Internet. Tenemos que pensar en créditos como los que ya está haciendo el presidente para pequeños y medianos empresarios, pero una cosa es lo que dice el papel y otra es la realidad. Creo que el papel de los bancos es fundamental aquí. Ha habido muchos anuncios, pero también muchas denuncias de casos particulares cuando la gente va a ir a renegociar sus créditos, cuando las empresas están buscando las líneas de crédito para poder pagar sus nóminas, pues se encuentran con una realidad que a veces los bancos no contestan, les dicen que sí, pero ven que no en la realidad, que muchos bancos, por ejemplo, en créditos personales, han cogido el dinero de las cuentas para pagarse las cuotas cuando supuestamente ya habían renegociado. Y eso lo podemos ver hasta en redes, las denuncias de miles de personas, y esto es con todos los bancos. Entonces creo que sí tiene que hacer un llamado al gobierno nacional a que la banca sea seria en los compromisos que tiene que hacer en este momento. Creo que los que estamos en política tenemos un gran reto. Aquí no se trata de criticar ahora al presidente o a los alcaldes y gobernadores, sino ayudarles a pensar y a darles propuestas para salir adelante, porque como decíamos todos, aquí nadie estaba preparado para eso. Ya teníamos unos grandes retos y apareció además esta pandemia que nos trae aún muchos más retos. Entonces creo que es el momento en que todos ayudemos a pensar en soluciones. En Bogotá, por ejemplo, yo fui una de las que lideré y teníamos el acuerdo Bogotá 24 horas. En este momento claramente no es posible, pero cuando salgamos de esto, el hacer realidad, por ejemplo, esa política Bogotá 24 horas puede ayudar a acelerar la economía como se ha hecho en otros países. Entonces tenemos que estar pensando en este momento, pero también qué vamos a hacer cuando logramos salir de esta crisis para reactivar la economía, teniendo en cuenta la informalidad, el fenómeno de la migración, el papel de los bancos que tienen que cumplir en Colombia, las ayudas que les vamos a dar a esos micros, pequeños y medianos empresarios que son los que realmente jalonan la economía del país. Y un tema muy importante, Colombia tiene que plantearse otras industrias y no depender del petróleo, porque vemos además cómo el presupuesto nacional con la baja del petróleo también es otro de los grandes retos que hoy tenemos, porque le hemos apostado solamente al petróleo. Así es, y bueno, justamente Putin y México han anunciado, ¿no? López Obrador, que van a bajar los niveles de producción para poder subir un poquito el precio. Ayer por 2 meses congelaron. Claro, entonces de esa forma creo que van a intentar aliviar las cuentas nacionales de muchos estados, entre ellos Colombia, que tiene una enorme dependencia. Me gustó, o me parece interesante la reflexión de Ángela en términos
de también pensar a cómo integrar las tecnologías no solo en la ciudad, sino también en el campo, ¿no? En la Colombia regional, en la Colombia profunda, tan dispar, porque esa desigualdad en términos de educación, de salud y, bueno, de los servicios públicos básicos y del comercio, plantea enormes retos que quizá en la ciudad, pues está Rappi, ¿no? Todas estas empresas de tecnología que también desde Colombia se han creado, pero que no sabemos, digamos, su nivel de impacto y de llegada hacia el nivel territorial. Creo que ahí queda un desafío muy claro y que buscaremos entonces en el futuro hacer otros espacios de diálogo sobre eso. Diego, ¿a ti qué te ha parecido, digamos, cómo has visto esto? ¿Cómo crees que vamos a salir de la cuarentena y qué sectores económicos debemos impulsar o promover? Lo primero, digamos, es que la cifra que mencionabas hace un segundo del Banco Mundial, digamos que nos da una luz de esperanza. Colombia, y en este orden, Paraguay, Colombia y Panamá serán las economías que menos sufrirán en impacto y que menos sufrirán la desaceleración económica, que menos tendrán reducción en su Producto Interno Bruto, en su índice de crecimiento, y eso, digamos, nos brinda un panorama alentador. Esto, digamos, gracias al manejo acertado que la hacienda pública le ha dado a las finanzas del país en los últimos años, y creo que gracias a Dios tenemos, cualquiera que sea el partido, la identidad política de quienes han tenido la responsabilidad de la hacienda pública en Colombia, han tenido un manejo acertado y en buena hora. Lo segundo es que, un poco para retomar unas palabras de Ángela, y es, no hay que olvidarse, sí, el 47% de los empleados o del mercado, digamos, productivo personal es la informalidad, pero a esa informalidad la mueve el otro 53% que es la formalidad. El formal le compra al informal, y así, digamos, constituye un círculo virtuoso, de manera tal que aquí no se trata de solamente, sin duda, hay que buscarles alivios, pensar en esa población que vive de la economía informal, de la informalidad, del empleo informal, pero sin proteger también el empleo formal, pues no hacemos nada. Hay que mirar los dos lados de la balanza. La economía informal se mueve por la economía formal. ¿Y Lo tú segundo, sí, cómo ves lo esa segundo, formalidad? Sí. exacto. Lo segundo es que eso, digamos, lo que nos tiene que llevar es en la vía de no atender de manera asistencial y subsidiaria a la informalidad, sino todo lo contrario, de esa gran apuesta que tiene el presidente Iván Duque de reducir los índices de formalidad, pues ahora con más veras hay que acometer ese objetivo, hay que volver ese 47% en un sector formal, la informalidad, y eso, digamos, de plano nos lleva a estar al borde de una reforma pensional, porque la pirámide, digamos, poblacional quedará, digamos, medianamente compensada. Lo otro, retomando también palabras de Ángela, es que aquí el gran sector que tiene que ser solidario con toda esta contingencia es el sector de la banca y el sector financiero. Hace 20 años los colombianos le echamos la mano a toda la banca, en todo el sector financiero, salvamos la banca. Hoy en día seguimos salvando la banca, el 4 por mil, cualquier cantidad, digamos, de gravámenes que personas naturales tenemos que pagar, pues son para subsidiar, digamos, esa gran crisis que tuvimos hace más o menos unos 20 años. Pues ahora, con unas ganancias que superan los 12 billones de pesos anuales del sector financiero, pues es cuando necesitamos de ellos. Y ¿cuánto es? muy 12 bien, billones. el superávit, un dato ahí, digamos, para no poner el nombre propio. Nos estamos amargando un poquito. ¿Cuánto? Ese es el dato, 12 billones de pesos fue el superávit del sector financiero el año pasado. Y para ponerlo también en cifras, sin personalizar para además no entrar en problemas, un banco, uno de los bancos de mayor reputación en Colombia, de los 3, 4 grandes bancos, paga sus operaciones a través de las cuotas de manejo. Sus costos operacionales los cubre a través de los cuotas de manejo. De manera tal que en ese orden de ideas uno tiene que mirar hacia allá y el sector financiero tiene que ponerse la mano en el corazón. Y para solucionar el problema que está mencionando Ángela, que hace un buen diagnóstico, pues los bancos de segundo nivel tienen que volverse, los bancos de segundo nivel tienen que volverse bancos de primer nivel, y Bancoldes y
el Fondo Nacional de Garantías y todos estos bancos tienen que ser los que entreguen directamente los créditos, sugiero yo, para evitar toda la tramitología, porque si no nos vamos a quedar otra vez, en, como bien lo mencionaba Ángela, en la burocratización de los préstamos a las personas y a los pequeños y medianos microempresarios que ahora lo necesitan. Pero ojo también una cosa, las MIPYMES sin duda sienten mucho más el rigor y el estrés económico, pero las grandes empresas y los grandes empleadores de este país también lo están sintiendo. Arturo Calle, que todos sabemos quién es, decía que podía sobrellevar el salario de sus empleados en una primera anuncio. Días después tuvo que decir, sí, yo puedo pagar mis nóminas de mis empleados, pero necesito que me presten. Y el dinamizador de la economía también es el gran empresario. Y para cerrar y responder a tu interrogante o a tus reflexiones, no, aquí el dilema y la decisión no es vida versus economía, no. Aquí ese no es el dilema. La vida es sagrada, como decía un exalcalde de Bogotá, y sobre todo los valores hay que protegerla por encima de todo. Pero la economía y el bienestar de los colombianos y del país y de los ciudadanos depende de también tener una dinámica económica constante que les permita generar condiciones de bienestar. No se trata de escoger, se trata de sobrellevar y sacar adelante esos dos postulados, porque sin bienestar, sin economía, no hay bienestar y pues de qué sacamos con proteger la vida si nos vamos a morir de hambre, para ponerlo en términos un poco más coloquiales. Fabio, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo crees que vamos a salir de este proceso en términos económicos? Bien, yo veo una situación muy complicada. Ya nuestros panelistas pues ya han señalado las dificultades de un país con alta informalidad, a lo que yo agregaría corrupción y también falta de voluntad política, ¿no? De algunos líderes económicos, políticos mismos, que históricamente pues le han dado la espalda a un vasto sector de la población, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Pero el otro asunto también que yo veo y es que los organismos multilaterales no nos van a dar la mano. No esperemos que la ONU, no esperemos que la OEA, no esperemos que la Organización Mundial de la Salud son los quienes tengan que resolver los problemas. Aquí queda en evidencia de una forma muy clara que son los propios estados los que resuelven sus problemas. Es cierto que la solidaridad y el multilateralismo son importantes, pero en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la crisis del 29, en la Guerra Fría, a muy pocos países le dieron la mano, le hacían préstamos. Y después en la posguerra fría, recordemos Ruanda, Bosnia, Chechenia o ahorita el conflicto en Siria. Nadie le está ayudando a los que están sufriendo y nadie le va a ayudar a los que están en problemas ante la pandemia que estamos viviendo. Por lo tanto, vuelve y se refuerza la idea del Estado. Es el Estado el actor más importante, es el Estado el que tiene que movilizar su economía, es el Estado el que protege a sus ciudadanos. Pero no hay una fórmula, no hay un libreto. Y los guiones quedaron invalidados después de esta pandemia. O pregunte usted, por ejemplo, a los asesores de seguridad nacional toda la estrategia que tenían elaborada para los próximos 2 o 3 años de todos los países. Les cambió por completo tanto lo doméstico como lo externo. Por lo tanto, yo sí creo que es un momento muy importante. Ahora, nosotros, para replantear y pensar de nuevo, ¿qué vamos a hacer en la economía? Hace algunos años se hablaba, dejemos de exportar materias primas, nuestra condición latinoamericana nos complica, dejemos la dependencia del petróleo, prestemos servicios, ingresemos a la era de la tecnología. Se perdió muchísimo tiempo. Y entonces ahora hay que llenar un vacío, recuperar todo el problema económico que nos está dejando la pandemia, que se conecta además con la crisis de las manifestaciones, el paro pequeño de economía a finales del año pasado, y organicemos el tema de salud pública, organicemos o aliviemos el problema de esa gran clase media también, que creo que no solamente son los sectores marginales, es la gran clase media global, la gran consumidora, la que consume con tarjetas de crédito, que en este momento está en crisis y que va a perder gran parte de sus posesiones, la posibilidad de educar a sus hijos, la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Habían hecho un salto de 2 o 3 generaciones atrás, cuyos abuelos o padres ni siquiera habían estado escolarizados, habían sufrido hambre, desnutrición, y ahora estaban gozando un bienestar alcanzado por la globalización misma, porque estamos hablando de la globalización para bien y también para mal. La globalización nos ha llevado a un mundo desarrollado, interconectado, pero también tiene esta parte oscura que nos está generando este desafío.
y en este momento esa gran clase media global empieza a perderlo todo, a erosionar. Serán los estados los que van a proteger, digamos, el consumo, lo que habían señalado acá nuestros compañeros de debate. Si Claro. la formalidad alimenta la informalidad, pero entonces la gran clase media global contamina, está endeudada, pero es la que mueve la economía. Entonces, ¿cómo superar esa paradoja y ese dilema? Entonces, me gustaría mucho ver ahorita las libretas de apuntes de todos estos National Security Advisors, ¿qué están haciendo? Así cuando George Kennan desde Moscú les decía, viene la contención y llegan los misiles intercontinentales con armas nucleares, ni las fronteras, ni los océanos, ni las montañas ya nos defienden. Bueno, esta epidemia tampoco ya ha demostrado que el esquema de seguridad humana y la estrategia de seguridad nacional de hace algunos 10 años de moda, pues ya no sirve tampoco. Bueno, ahí hay como dos Ahí, cosas. perdón, Sí, Nicolás, dígame. algo importante que decía Fabio es, esa gran clase media son o independientes o empleados de empresas que hoy están sacando a sus empleados, pequeños o medianos empresarios, son las personas que están teniendo más problemas y denuncias con la banca. Somos la mayoría, además, aquí en Colombia, los que movemos la economía. Entonces, sí es importante en el papel de la banca en pensar en esa clase media, en pensar que el gobierno piense, porque no, es una clase media que no tiene subsidios, que paga medicina prepagada, que paga educación privada, que hoy se está quedando sin nada. Estamos viendo personas de estratos 3, 4, 5 sin tener que comer hoy en Colombia, y eso es algo de lo que nadie habla, ni hay ningún auxilio ni nada. Entonces necesitamos que quienes les pueden ayudar, que es la banca, reactivar empleos, ayudar a las MIPYMES, que son esa clase media, porque es que quien tiene una MIPYME es clase media y da trabajo a muchas personas de la clase media. Entonces, ese es un gran reto, no solamente para Colombia, sino para el mundo. Así es. Yo Hay un coincido, yo estudio, coincido. sí, Nicolás, no, un poco, hay yo un coincido estudio que, diga. señor. No, digamos que yo coincido mucho con Ángela y con Fabio. El gran dinamizador de la economía es la clase media. El que gasta acá en Colombia, para ponerlo en términos exactos, es la clase media, los estratos 2, 3 y 4. Los que para el centro comercial que en Colombia más vende se llama Plaza de las Américas, porque el que vaya no va a vitrinear, no va a mirar, no, va a gastar y gasta a manos llenas. Nosotros que vamos a Y gana en otros efectivo. gastamos de ahí, nos aguantamos y somos más vitrineros que, como dicen por ahí, la familia Miranda Pelayo. Más o menos. Y las personas que tienen un poder adquisitivo enorme, pues van a Miami y hacen compras a través de portales internacionales, etcétera, etcétera. Pero el gran dinamizador de la economía, sin duda, es la clase media. Y un poco para retomar un tema importante que me parece importante retomar. La regularización y encontrar un marco regulatorio acertado al teletrabajo y al trabajo autónomo es urgente en el país. El Congreso de la República tiene una tarea atrasada y el gobierno nacional tiene, y será uno de los grandes retos que tenga ahorita con esta contingencia el ministro Ángel Custodio Cabrera, es de encontrar un marco regulatorio acorde a la nueva realidad para el teletrabajo, para el trabajo autónomo digital, para todos estos domiciliarios de Rappi, para las plataformas intermediadoras de servicio de transporte, llámese Uber, Didi, como se llame, para aquellos que realizan tareas desde casa, pues no podemos evadir, y entonces porque realizas tareas desde casa no tienes derecho a la ARL, o porque trabajas por hora en una plataforma de domicilios, pues no tienes derecho para fiscales, no. Aquí hay que encontrar un marco regulatorio acorde que se debe, digamos, implementar con urgencia. El país lo requiere con urgencia. Bueno, creo que esto plantea, digamos, una serie de temas respecto a cómo va a cambiar a partir de esta crisis, en términos políticos, la concepción del espacio y el tiempo, ¿no? O sea, las normas tienden a atar, ¿no?, el trabajo a un determinado espacio y a un determinado tiempo, cuando en realidad hoy, digamos, uno está trabajando casi que todo el tiempo, ¿no? Y en espacios diversos, no en un único espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí hay un cambio respecto a la ubicuidad temporoespacial de cuando uno está haciendo algo y cuando uno no lo está haciendo. En términos de lo que decían Fabio y ustedes, relaciona a
a la clase media. Hay un informe reciente para pasar al segundo tema, se espera que en promedio todo el mundo baje un estrato, ¿no? Esto es un análisis serio y grave de la situación. Sin embargo, por dar un tema preocupante, pero por dar una visión alentadora, el mismo informe del Banco Mundial y otros informes económicos están diciendo que Colombia es uno de los mejores países preparados para hacer una V, ¿no? O sea, para que la economía caiga, de que venía en crecimiento, era uno de los pocos países de América Latina que venía en crecimiento, va a caer, pero va a tener en el lapso de 1 año y medio, 2, dependiendo de las políticas que se tomen, las que estuvimos discutiendo acá, pues tienen una enorme posibilidad de rebotar, ¿no? En cambio, otros países, esa vez, digamos, casi que no se ve, ¿no? Va directamente al descenso, van a caer y ese descenso se va a prolongar mucho tiempo. Pienso en Argentina, que está a punto de defaultear la deuda, pienso en Brasil, donde no parece haber salida, en México, que está casi estancada económicamente en los últimos años. Entonces, en ese sentido, quizás Colombia tiene una ventaja comparativa. Y aprovecho esto para pasar a una, digamos, una última pregunta a nivel internacional, ¿no? El embajador Gerard Araud decía que las crisis suelen confirmar un curso histórico o sirven para cambiar e iniciar un nuevo curso histórico. Para ustedes, ¿qué es lo que se viene? Un poquito Nostradamus aquí. ¿Creen que todo va a seguir igual, ¿no? O sea, sí van a cambiar algunas cosas, algunas políticas, pero en términos del poder internacional, Estados Unidos saldrá fortalecido, China seguirá ahí en un segundo nivel, a ver a Colombia en términos regionales y mundiales. ¿Cómo ven ustedes esto a nivel internacional? Empecemos, si les parece, por el último, por Fabio, y vamos dando vuelta. Bien, sí, yo pienso que va a haber un cambio muy importante, vamos, a nivel político. La estructura del sistema internacional está muy tensionada. Veníamos hablando nosotros del enfrentamiento del gran G2, Estados Unidos, China, y una Europa que salió, quería cambiar el mundo y el mundo es la que la cambia, con un drama social importante. Creo que hay un cambio de paradigma sociopolítico también. Van a faltar unos 2, 3 años para recuperar confianza en los mercados. Si los estados no tienen un compromiso importante con esos sectores que están vulnerables y que están cayendo, pues el consumo ya se detiene, se van a continuar perdiendo empleos y además van a surgir muchos outsiders políticos prometiendo salvación, con discursos muy radicales, antisistémicos, antiglobalización, proteccionistas. O sea, figuras como Trump, como Bolsonaro, podrían tener una continuidad, ¿no? Y se afectaría el multilateralismo, que de alguna manera ha aliviado algunas tensiones. Pienso además que también es una alerta grandísima para el discurso del estado de bienestar, un estado de bienestar que no existía y un progreso económico que era muy relativo, basado en endeudamiento. Yo también creo que también hay otro asunto y es la gran depredación que hicimos, ¿no?, en Occidente en los últimos 50 años, atados a la economía de consumo masivo, al mercado de masas, con preferencias transformadas por las industrias culturales que nos fueron llevando, digamos, a una situación, no de no retorno, pero sí crítica. Yo creo que también el tema ambiental, ecológico, va a ser muy importante. Ya va a ser más, creo que es más que una realidad, el discurso verde, que se utilizara como un comodín en los discursos políticos clásicos, soportados solamente en el poder. Entonces yo veo unos cambios paradigmáticos y lo que señalabas un poco, claro, se necesita un plan Marshall, pero moderno, un plan Marshall postmoderno para todos los sectores vulnerables que van a quedar golpeados. Yo no veo una recuperación económica en 2, 3 años. Veo que el sector turismo también a nivel mundial está en ceros y sobre todo lo que ha señalado Ángela, poco esos pequeños empresarios que pueden estar en cualquier parte del mundo con proyectos completamente detenidos y sin la posibilidad de hacer ese salto de bienestar generacional que sí hicieron algunos de China, de India y de acá de América Latina, que muchos lo pudieron hacer.
creo que esto va a ser muy frustrante en los próximos años. Ángela, ¿tú cómo lo ves? No creo que va a cambiar mucho, por ejemplo, a nivel político, en hábitos de consumo de la gente. Creo que también esta pandemia ha demostrado que no se necesita esa gran cultura del consumo que teníamos. Creo que los jóvenes ya estaban cambiando en eso, pero esto trae un replanteamiento en todo. Creo que va a ser una exigencia de la ciudadanía que se invierta en temas de educación, de innovación, de tecnología. Estamos viendo cómo países que antes eran enemigos hasta están colaborando en este momento en temas de innovación, en temas de ciencia para ver si logramos sacar adelante la vacuna. Y eso es un gran cambio, va a ser un gran cambio estructural de la sociedad lleno de retos. Creo que los ciudadanos van a exigir personas que den propuestas reales, por ejemplo, a estas problemáticas de la clase media que ya no van a tener con qué pagar la educación privada de sus hijos, entonces van a exigir que haya una educación pública de calidad y una salud de calidad. Creo que se vienen muchos cambios y no todo es tan negativo, yo creo que son cambios que son necesarios, que ya muchos jóvenes estaban dando, que con las elecciones que tuvimos en Colombia se vio cómo se están dando esos cambios en países como estos además, y que creo que el mundo sí va a cambiar, sí está llamando que la economía verde y la economía azul de la que se hablaba no es solamente para quedarse en los textos, sino que realmente tenemos que proteger el ambiente, tenemos que proteger el agua, que tenemos que basarnos en la economía sí, pero protegiendo nuestros recursos naturales, que al fin y al cabo son uno de los activos más importantes que tenemos en la humanidad entera. Creo que los temas de los subsidios se deben replantear más sobre temas de educación y de oportunidades para la gente, pero sí que la solidaridad debe primar en las sociedades. Creo que los temas de corrupción la ciudadanía los va a castigar aún más duros. No hemos hablado de ese tema, pero estamos viendo hoy en día en Colombia que ya se están presentando casos de corrupción y creo que la ciudadanía, como ya lo viene haciendo, lo va a castigar aún más fuerte. Cuando se trate de votar, creo que nos van a exigir a todos los que estemos en política que cambiemos. Y eso se viene dando y se va a dar aún más después de esta crisis, porque ya no nos sirven los políticos que quieran sacarse los trapitos al sol por lo que pasó hace 20 años o que sigan peleando y peleando, sino que lo que nos están exigiendo y lo que debemos dar quienes queramos estar en la política es dar soluciones, porque aquí se trata de darle soluciones a la gente, pasar un poco del discurso a los hechos reales. Tenemos que pensar fuera de la caja, tenemos que ser innovadores totalmente y creo que apostándole a la educación es como más podemos hacerlo, apostarle a que la gente tenga tecnología, tenga desarrollos en ciencia, en innovación, y eso se hace invirtiendo en esos temas. Hay el libro de crisis, creo que fue el que tú mencionaste, que las crisis son unas grandes oportunidades. Vimos, por ejemplo, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, le permitió a un país como Finlandia, apostándole a la innovación, a la tecnología, al tema de exportaciones, ser hoy en día uno de los que mejor está y mejor calidad de vida tiene. Entonces hay que mirar esto como una crisis que nos da la oportunidad de hacer cambios que la sociedad necesitaba. Va a ser difícil, va a necesitar de gobernantes además responsables que busquen soluciones y no peleas, pero creo que es una gran oportunidad para un cambio que se necesitaba. Claro, Finlandia era uno de los países más pobres, ¿no? Antes de la Segunda Guerra, Sí. Incluso casi que por ser... Un país absolutamente campesino, analfabeto, y hoy en día es uno de los de tecnología de punta, mejor educación, donde sus maestros de colegio les ganan mejor que los de universidad, pero porque fue una apuesta que se realizó para poder preparar a la sociedad para lo que se venía. Y Diego, tú que trabajaste en el Ministerio de Ambiente, bueno, y en muchos otros espacios, hay mucha gente que habla en este nuevo escenario respecto a la dicotomía de desarrollo y medio ambiente, cómo hacer para combinar con el marco de las políticas de la economía naranja del presidente Duque. Eso por un lado, y en un breve minuto me gustaría alguna reflexión respecto a si tú ves que existe un compromiso en la élite
empresarial rebajarse un poquito las ganancias o de qué manera contribuir con el país, más allá de las donaciones que han sido generosas por muchos de los grandes ricos, digamos, del país, pero la ciudadanía creo que también se consulta un poco sobre si esto es sostenible en el tiempo, más allá de una donación, que es un hecho en un momento dado, de qué manera van a buscar aportar y transformar esa riqueza en riqueza para todos. Bueno, Nicolás, pues empiezo respondiéndote como, tú bien lo dices, como exfuncionario del Gobierno Nacional y del Ministerio de Ambiente. Y como funcionario del Ministerio de Ambiente y como consultor en asuntos públicos y políticos, yo creo en el desarrollo sostenible. No en, volvemos a la discusión de entre vida y economía. Aquí no es medio ambiente y economía. Aquí no es cero explotación de recursos o explotación a fondo de los recursos. Aquí hay que encontrar la línea meridiana entre que nos da la justa definición del desarrollo sostenible. Y a propósito de la crisis, aquí fundamentalistas y principios fundamentalistas decían que el plástico era lo peor y que los plásticos de un solo uso, esto hay que ir hacia esa tendencia. Pues yo les digo a todos esos fundamentalistas que si algo hoy es necesario, es el plástico y son las fibras sintéticas, porque no hay nada más aséptico que el plástico. Hoy en día no nos podríamos cubrir o todas esas medidas de asepsia que estamos tomando a punta, digamos, de fibras naturales. Es como, y digamos, la reflexión también le cabe a aquellos que no creían en las vacunas. Bien decía, por ahí leí alguna vez que cuando no teníamos vacunas en la edad de piedra y en los comienzos del desarrollo de la humanidad, pues el promedio de vida era de 40 a 35 años. Gracias a los desarrollos en medicina, gracias a las vacunas desarrolladas por la humanidad, pues el promedio de vida supera los 77 y 78 años en gran parte de los países del mundo. En consecuencia, aquí, sin duda, hay que entrar en una era en donde el cuidado de los recursos naturales se hace una prioridad, pero no convertirlo en un discurso político. Yo creo que si algo creo que va a cambiar son los discursos políticos en torno al medio ambiente y a la explotación de recursos naturales. ¿Qué queremos? Colombia no es un país petrolero, pero lamentablemente es un país petróleo dependiente. Y en ese orden de ideas, pues, mientras no encontremos una nueva fuente de ingresos, pues lamentablemente tendremos que estar abocados a explotar los recursos que nos ofrece el petróleo. De manera tal que yo creo en la defensa, sin duda, del medio ambiente, en la defensa de lugares y espacios sagrados que nos permiten la sostenibilidad de la vida y los ecosistemas, pero como vuelvo y digo, no se trata de escoger, como decía hace un rato, entre economía y vida. Aquí no se trata de escoger de medio ambiente o explotación o no de los recursos naturales, sino encontrar la línea justa mediana que nos da la justa definición de lo que es el desarrollo sostenible. Un poco en la línea también de los objetivos de desarrollo sostenible de la COP21. Respecto a tu segunda pregunta, yo quiero traer a reflexión, digamos, que vuelvo y digo, el sector financiero y la banca en Colombia tiene que ser, esto no se trata de ser, digamos, de subsidiar ni de ser asistencialista mientras superamos la crisis. No, aquí se trata de reinventar un modelo económico en donde el sector financiero tenga un papel y un rol importante, en donde apalanque nuevamente el funcionamiento y el surgimiento de las pequeñas MIPYMES. Veníamos en un buen camino. En buena hora, la economía naranja y los proyectos que se venían desarrollando desde el Viceministerio de Economía Naranja y desde la Alta Consejería por las Tecnologías y la Modernización del Estado del alto consejero Víctor Muñoz venían dando bien. Tenemos que seguir en esa ruta, tenemos que seguir con determinación en apoyar a esos emprendedores, tenemos que tener distritos naranjas como los que tenemos en el barrio San Felipe, multiplicados por 1000, porque esa es la nueva economía, ese es el nuevo desarrollo, digamos, empresarial, sin abandonar los tradicionales, pero eso le da una nueva innovación al sector productivo en Colombia.
Y quiero cerrar, Nicolás, con una pequeña reflexión, que no quiero dejar, digamos, de expresar mi punto de vista en torno a los cambios políticos que van a suceder en el mundo. Lo primero es que vuelvo y retomo mi primera reflexión. Si algo va a traer en cambios en la geopolítica, va a ser en los organismos y en las entidades multilaterales. Aquí tenemos que replantear, y si no, acabémoslo. Y si no sirve la OMS, pues acabémosla. Y si no sirve la UNESCO, pues acabémosla. Pero tenemos entidades con unas grandes burocracias que supuestamente son nuestros faros y nuestros guías a la hora de resolver problemas como estos, pero déjeme decirle que aquí, como decía Fabio hace un rato, a cada país le ha tocado interiorizar el problema, le ha tocado asumir las responsabilidades, y la OMS, pues lo digo, ha sido lamentablemente muy por fuera de las expectativas que el mundo lo tenía. Y sin duda, el cambio de la geopolítica va a empezar por Estados Unidos. Creo que el aparato económico, el aparato productivo de Europa y de Estados Unidos va a quedar seriamente golpeado. Está por verse qué va a pasar en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Me preocupa es que, sí, Trump va a quedar muy complicado, pero ¿y qué propone Joe Biden? ¿Qué propone la contraparte? Frente a esto yo no he escuchado nada interesante ni nada de fondo que la contraparte diga. Creo que hay unos liderazgos que se van a reevaluar. Creo que los AMLO en México, creo que que lamentablemente uno no sabe en qué va a acabar el tema de México. Y creo que eso va a poner en duda, digamos, esa nueva tendencia que las fuerzas de izquierda en Latinoamérica venían trayendo en esos días. Y lo que sí va a salir, y llámenme oficialista como quieran, pero lo que aquí sí va a salir a flote es el gran liderazgo que algunos y todos los que votamos por el presidente Duque vimos en él. Creo que él va a repuntar, como lo decía hace un segundo, en popularidad, y creo que si algo va a traer esta crisis es que va a sacar a flote el gran liderazgo de una persona como Iván Duque, que no tiene egos ni afanes personales, sino el único que tiene es sacar adelante el país. Bueno, creo que... Nicolás, Sí, ¿puedo hacer solo una pequeña? Llegó la pizza, dígame, Ángela. No, simplemente no se trata de que el desarrollo de la economía hay que escoger entre el ambiente y la economía, hay que hacer es desarrollo sostenible, pero creo que sí va a haber una conciencia muy grande después de toda esta crisis para países o regiones que no lo estaban haciendo, o sea, que hacían economía sobre recursos naturales sin responsabilidad, y creo que parte de esta crisis es que todos vamos a tener claro que debe ser un desarrollo sostenible, que aquí la economía y la vida están ligadas totalmente pero sí se necesita tener buenos sistemas de salud, se necesita acabar la corrupción para poder tener todo eso. Y como decía Diego, creo que aquí los liderazgos van a quedar claros en el país, quienes tomaron buenas decisiones, y yo creo que la gente no está esperando juzgar a nadie, esperar a ver quién lo hizo mejor, sino soluciones. Y eso es lo que están exigiendo de sus gobernantes, de sus políticos. No es que defendamos a uno, ataquemos al otro, sino buscar soluciones, porque creo que además esto no es que se acaba la cuarentena y aquí ya estamos igual, sino que vamos a tener varios años para salir de esta crisis que ha provocado, y es un gran reto para transformar la sociedad y hacer unas reformas que se necesitaban, como acabar la informalidad, como que la justicia funcione, que los políticos respondan para apostarle a temas de educación y de innovación, y realmente lograr un país con mejor calidad de vida para todos. Sí, y digamos, para resumir, digamos, lo que han dicho en este punto, creo que ahí también hay un dilema respecto a que la informalidad a veces, sobre todo en el sector de medio ambiente y en la explotación de los recursos naturales, lleva a la ilegalidad y a la trata de personas y a una serie de... O sea que cuando a veces nos ponen en el debate respecto a las mineras, las petroleras y otros recursos naturales que son explotados, y hay mucha gente que quiere negarse, el riesgo que se corre cuando no se formaliza esos recursos y esa extracción o actividad productiva es la ilegalidad, ¿no? Y ya sabemos que eso está altamente relacionado con la violencia, con la muerte, con el narcotráfico, con otra serie, con el trata de personas, con el uso de migrantes y de mujeres para otra serie de servicios,
que hacen daño, ¿no?, a la economía y a la humanidad, no solo en Colombia, sino en los países, ¿no? Entonces, digamos que ese dilema se va a acentuar, vamos a tener que seguir prestándole atención a este asunto, en la medida en que esos recursos naturales, en principio, hoy son más de la mitad, ¿no?, del ingreso del país, que es lo que nos va a permitir en un mediano plazo hacer grandes inversiones. 35% del PIB. Bueno, nos permitirán hacer inversiones o no respecto a la salud pública, la educación pública y la calidad de esos servicios. En una primera etapa supongo que prestaremos atención a la cantidad y a la expansión, pero en una segunda etapa la clase media exigirá que sean servicios de calidad. Quiero terminar resumiendo, digamos, quisiera terminar este espacio de la Sergio Te Conecta, liderado por la Escuela de Política y Relaciones Internacionales, agradeciéndole a Diego, a Ángela, a Fabio por la participación, por estas reflexiones tan interesantes y que ojalá nuestros audiencia, digamos, puedan reflexionar y nos sirvan a todos para seguir aprendiendo. Quisiera que me cuenten para terminar, ¿no?, ¿cuál el libro que han leído o qué serie nuevas están mirando? ¿Qué nos recomiendan a cada uno de nosotros? Una cada uno. Yo quiero recomendar 2 libros, Crisis, de Jared Diamond, y un libro que hace muchos años leí y que lo estoy volviendo a releer, bueno, ya lo acabé de releer, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Son 2 libros bien importantes para esta coyuntura que les recomiendo, y una serie en Netflix poco ortodoxa que también vale la pena verla. Buenísimo, muchas gracias Ángela y gracias por participar de este espacio. Bueno, no, yo les recomiendo, yo soy un poco, yo trato de desconectarme de toda esta atención a través del Netflix y el ahorita el Amazon Prime. Y yo les recomiendo Hunters en Amazon Prime, sin duda. Una serie bastante interesante de la persecución entre judíos y nazis, que es bastante emocionante. Y como soy fanático también de Tom Clancy, pues Jack Ryan, me encanta mucho este tema de la CIA. Y en libros, me estoy leyendo El Fin del Poder, que creo que vale la pena volverlo a leer ahorita. Es un libro que escribimos Nain hace más o menos unos 6, 7 años y que cobra vigencia más ahora que nunca. Bueno, muchas gracias Diego por acompañarnos y participar. Fabio, para pues muy terminar. bien, yo fiel a mi disciplina, pues estoy revisando el libro medianamente biográfico que hace Samantha Power de Sergio Vieira de Mello, el gran diplomático brasileño quien muere en el atentado a la ONU en Irak, quien había sido el abanderado de la independencia de Timor Oriental y sonaba para ser secretario general después de Kofi Annan, ¿no? Estoy leyendo ese. Y otro muy interesante de George Packer sobre Richard Holbrooke, que es el gran líder de la diplomacia de Clinton, sobre todo en los Balcanes, ¿no? Gran hombre del Foreign Service de los Estados Unidos. Y pues siguiendo en esa línea estoy viendo Bodyguard también, esta serie que nos cuenta un poco los enredos de este guardaespaldas con la Premier británica en ficción, que es muy interesante también. Muchas gracias a todos por este amable espacio y sus análisis. Bueno, muchas gracias Diego, Ángela, Fabio. Gracias a todos los que se van a contactar y por prestarnos atención, por mirar. Seguramente la semana que viene haremos otro espacio de esto para seguir reflexionando sobre los efectos políticos del coronavirus en Colombia y en el mundo. Muchas gracias y un saludo para todos. Gracias. En casa necesitamos estar más conectados que nunca. La Universidad Sergio Arboleda se conecta contigo, con tu familia y con lo que está sucediendo, para que mañana, cuando todo pase, seamos más fuertes. Ingresa a usergioarboleda.edu.co y descubre cómo la Sergio te conecta.